Oh, Rodrigo, macho. Hola, Hola, hola. Rodrigo. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, de jueves, de jueves. ¿Cómo mola? Llega jueves, previo vacaciones de Semana Santa. Previo vacaciones. Sí, Eso Dios, es. al fin. Bueno, venga, mola mucho. Hola, bienvenidos a todos a otro live coding de Cross Level Up. Hoy nos acompaña un compañero y amigo, ¿vale? Rodrigo. Hola. Hola, hola. Y nada, pero yo creo que nos va hoy la charla de hoy va a estar, la verdad, que súper chula, ¿vale? Vamos a ver mucho código y Muchísimo. eso es, que es lo que lo realmente nos mola. Entonces, bueno, pues ¿a qué has venido aquí, macho Rodrigo, tío? Bueno, tío, ¿Sabes? vengo a hablarles de OData, ¿vale? En concreto de la nueva versión que tiene unos Ujú. cuantos meses, ¿vale? ¿Eh? Y que es totalmente compatible, que es la que se recomienda para cuando trabajemos con .NET 6. Y también, bueno, para mostrarles no solamente las cosas nuevas que tiene, sino Ujú. creo que lo más importante también es la parte de las carencias y de cómo podemos trabajar con ellas, por si lo queremos poner en un proyecto de la vida real. De hecho, el código que voy a Vale. mostrar es código de la vida real, ¿vale? Es Ujú, una ujú, demo para Cross Develop, pero es código real, código que podemos aprovechar en un proyecto ujú. que perfectamente podríamos poner en producción. Vale, pues eso, pues vamos a por ello, macho. Perfecto. Pues nada, vamos a hablar de este nuevo modelo de OData en .NET 6. Decimos que Ujú. es un nuevo modelo porque los que ya habéis trabajado con OData en versiones anteriores de .NET, la nueva librería, que tiene unos meses, ¿vale? Ujú, Em, realmente es que es un cambio rupturista, ¿vale? Entonces, para ujú. empezar a hablar de OData, sí me gustaría nivelar un poquito lo que sabemos de OData, ¿vale? Y en ese sentido, lo primero es saber qué es OData, ¿no? Y qué es Sí. oficialmente OData. Entonces, OData, lo primero es que es un protocolo, ¿vale? Es un protocolo que una de las partes más interesantes es que es un estándar, es decir, que cualquier persona puede tener su propia implementación de OData, simplemente de que ya hay unas organizaciones que gestionan cómo tiene que ser ese estándar, como puede Ujú. ocurrir con HTTP o como nos puede ocurrir con cualquier otro protocolo de comunicación. Esos estándares, pues por un lado lo cubre la gente de Oasis con un comité técnico, con lo cual es decir, hay unas personas con nombre y apellido encargados de velar que las implementaciones de OData se apeguen a ese estándar, y luego hay un estándar que es un ISO, que es Oh, el 20802, ¿vale? Que se publicó en el año 2016, con lo cual lo que podemos ver es que OData realmente como estándar es relativamente reciente, a pesar de que ujú, como tecnología no lo es tanto. Y la idea es que OData surge es como un conjunto de prácticas recomendadas para poder crear y construir APIs REST y que tenga una definición abierta que cualquier persona puede implementar. Y esto de recomendadas lo pongo entre comillas porque, claro, es quien las recomienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que recordar es que OData, cuando a veces hablamos de él, es algo que a mucha gente le suena a viejo, le suena a SOAP, ¿vale? Tú hablas de SOAP y tú dices, pero eso ya nadie lo hace, ¿no? Y si tú dices sí. OData también. Y es porque, claro, esa serie de recomendaciones vinieron dadas inicialmente por Microsoft en el año 2007, que eso fue hace ya bastante tiempo. Sin Ajá. embargo, si nos vamos a la versión actual, la versión 4 salió en el 2014, entre el 2014 y el 2016, que es cuando surge ya Oh, la estandarización formal. mm. Y si lo comparamos a otro tipo de tecnologías que podríamos decir, ah, qué moderno eres porque usas esto, como puede ser una arquitectura de microservicios que se planteó en 1999, o ¡Uh! Docker, cuya primera versión es del 2013, pues te das cuenta que OData, pues no es tan viejo, ¿vale? A Que veces, a somos veces viejos somos nosotros, Rodrigo. es que a veces hay que poner en contraste este tipo de cosas, ¿no? Que tú dices, oh, qué moderno es esto. Sí, no sabes que lo estás utilizando desde el año tal, no te acuerdas, pero, ¿vale? Entonces, sí, la versión 4, que es la versión más moderna, la versión actual, Sí. la que se está utilizando hoy día, pues se estableció entre el 2014 y 2016 y fue cuando ya se estandarizó OData y se dijo, no, mira, Mm, esta es la manera en la que cualquier organización que quiera implementar OData, pues lo tiene que hacer para que se considere correcto, ¿vale? muy bien. En ese sentido, también es importante entender de que OData no es una tecnología, OData es un protocolo, es como HTTP, es una Vale. manera en la que nosotros establecemos cómo queremos conversar. Y en concreto lo que busca en esa conversación es facilitar que podamos explotar fuentes de datos o recursos de información. Y aquí hago una salvedad muy importante, no necesariamente base de datos. Mucha gente asocia el nombre OData y el protocolo OData a exponer directamente una base de datos a través de una API REST. Sí, esa es una de las cosas que podemos hacer con OData Mm, y de hecho
es algo que muchos proveedores tecnológicos hacen, pero OData su objetivo era la explotación de fuentes de datos, de recursos de información, utilizando un lenguaje, la parte protocolaria, Vale. que fuera sencillo o relativamente intuitivo, que si las personas tenían que escribir las URLs usando Data, pues que fuera fácil, que pudieran Vale. deducir rápidamente cómo Ujú, se podía escribir, ¿vale? Y en ese sentido se concibió para facilitar mucho lo que es el flujo de información y poder consultarla de forma ubicua. Ubicua quiere decir que lo podían hacer diferentes sistemas, sistemas heterogéneos de distintas tecnologías, ujú. pero siempre referenciando a los mismos recursos de la misma forma y obteniendo los mismos resultados, ¿vale? Y una de sus grandes fortalezas es que nos permite manipular los recursos que se consultan más allá de recuperar entidades de forma plana. Por ejemplo, Vale. nosotros que hacemos muchas API REST, cuando tú tienes una API REST, el típico get by ID o get by IDs, tú recuperas una colección de entidades, pero ya está, tienes esas entidades, no puedes hacer más nada con ellas, ya te corresponde Ujú. de tu lado manipularlas. Pero con OData podrías manipular las entidades en el momento en que las consultas. Imagínate que en vez de hacer un get Mm, by ID, pudieras ujú. hacer un get by IDs, pero que también sea entidades cuyo nombre empiece por un determinado valor o que tengan una determinada fecha, con lo cual ya empiezas de alguna manera a manipular, por decirlo así, en origen la información antes de que te llegue a ti. Y O, esa es una de o- sus grandes ventajas, es o el número crear de un congelador de propiedades, ¿no? problemas. O el número de ¿Cómo? propiedades, o el número de propiedades de una entidad que quieras recuperar, ¿no? Correcto, efectivamente. Puedes incluso hacer proyecciones. Puedes decir, vale, si yo sé que mi entidad tiene 20 propiedades, pero solamente me interesan 3, pues puedo hacer una consulta y Pues solo traerme esas 3 que me interesan. ahorramos ¿Vale? ancho de banda Correcto, efectivamente. y eso es Eh, dinerito. es mucho, es tiempo. O sea, imagínate Sí, un sistema que tu cliente se queja que va lento y es porque te estás trayendo información que no necesitas, claro, ¿sabes? eso es. Y luego viene la pregunta, bueno, sabemos ya que OData no es algo muy viejo, ya tenemos un poco de idea clara de lo que es. La pregunta es, ¿tiene sentido en el año 2022 estar hablando de este tema? ¿Tiene realmente sentido que Microsoft esté invirtiendo en modernizar el uso de este protocolo, etcétera? Lo cierto es que sí, realmente OData tiene un valor muy importante cuando hablamos de equipos de Business Intelligence, equipos de BI, para que puedan obtener datos específicos de diferentes sistemas y de diferentes fuentes de información que son heterogéneas. Hay Ajá. muchos profesionales del área de Business Intelligence que están acostumbrados a utilizar OData como ese lenguaje, ¿vale? Para poder obtener información. Por otro lado, si nuestros objetivos son explotar información que viene de sistemas cuya categoría es categoría empresarial, hablamos de un Salesforce, hablamos de un SAP, incluso hablamos del Office 365 o del propio Azure, ¿vale? Nos vamos a encontrar de que estas empresas y sus productos utilizan mucho OData como el protocolo de comunicación entre sistemas. Ujú, ¿Queremos explotar algo de Salesforce? Habitualmente nos dicen, hazlo con OData. Propias tecnologías como el Cosmos DB o los Azure Tables, perdón, los Storage Account de Azure utilizan OData para que podamos ujú. explotarlo. Con Search, por ejemplo, también, ¿no? También, Mm, efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que encontramos es que con OData podemos encontrarnos también, si tenemos una arquitectura de microservicios, una vasta colección, una ecosistema de microservicios muy vastos, podemos encontrar que con OData podríamos flexibilizar ciertos casos que se encuentran a la hora de conectar los microservicios, sobre todo los que estén en capas más profundas, los que no están expuestos, los que están más allá del horizonte de sucesos de nuestra capa de servicios, ¿vale? ujú. Donde un microservicio podría hacer consultas muy complejas hacia otro que no son los que ve nuestro público y que podríamos flexibilizar esa conexión utilizando data, esa comunicación entre ellos, utilizando data como el protocolo. ¿Vale? Y finalmente, puede ser muy interesante cuando lo que necesitamos es proporcionar una lengua franca, una lengua común para consultar y manipular recursos. Nosotros tenemos una serie de servicios, una serie de entidades. Repito, no necesariamente estoy exponiendo una base de datos, ¿vale? Mm, Y lo que necesito es que diferentes consumidores lo puedan utilizar de la misma forma. Entonces, tal vez OData puede ser esa manera común con la cual yo puedo ofrecerle a esos clientes acceso a mis recursos, acceso a mi información. correcto. Y claro, ¿dónde estamos con OData en .NET? Hoy día, si una persona quisiera desarrollar algo, utilizar OData y utilizarlo en sus proyectos con .NET, ¿qué es lo que se va a encontrar, no? En ese Ujú, sentido, tenemos que entender que vamos a encontrar 3 opciones, ¿vale? La primera opción es, si por alguna razón tengo que trabajar con las versiones anteriores de OData, que es la 1, de la versión 1 a la versión 3, la librería que puedo traerme, el paquete Nugget con el que puedo trabajar, es el Microsoft Data.odata.
El número de versiones es el 5 punto algo. De hecho, sacaron hace unos meses una nueva versión. Pero Ujú. esto Microsoft te dice que es algo legado, que ellos preservan la existencia de esta librería, pero es meramente porque quieren mantener el soporte a versiones de la 1 a la 3 por necesidades de negocio, por necesidades estratégicas. Vale. Y en ese apartado, si nos metemos en Nugget, vamos a ver que de esta versión sacaron una versión, la 5.8.2, si la memoria no me falla, hace un par de meses. Pero es que la versión anterior a esa, la Ujú. 5, perdón, sacaron la 5.8.3. La versión 5.8.2 salió en el año 2018. ¿Me entiendes? O Uh, sea, han habido muchos años hasta que sacaron esta otra nueva versión, porque es algo legado, es algo que está allí por si hiciera falta. vale. Por, por tanto, ¿cuál es la versión actual, por decirlo así, que soporta sobre la versión 4? Pues es la versión 7X y la encontramos en el paquete microsoftofdata.core. Ujú. Esta es la versión que podríamos decir que venía, que se creó para cuando salió .NET Core, ¿vale? Con .NET Core 2.1, ¿vale? Siguieron dándole soporte para .NET Core, para .NET Core 3.1, pero claro, se ha quedado allí. Y la gente que se está encargando de esto dentro de Microsoft se han dado cuenta de que hay toda una serie de cosas que se han ido desaprovechando a nivel tecnológico que ellos han querido meter. Y ahí es a donde viene nuestra presentación de hoy, que es esa nueva versión del modelo de cómo se trabaja con OData, que estaría en la versión Mm. 8.x, que es este paquete que está aquí, el ASP.NET Core.OData, que también es versión 4 de OData, pero es una reestructuración, es algo completamente nuevo que han hecho. Lo han hecho desde cero, ¿vale? Uh, La versión 7X sigue teniendo soporte, pero ya está en un proceso de sunsetting, un proceso de ya poco a poco la van abandonando, ¿vale? Y en vale. su favor te dicen que tienes que utilizar la 8X. Y ahora bien, ¿por qué se han planteado esto? ¿No? ¿Por qué Microsoft? ¿Cuáles son los argumentos de Microsoft para hacer esto? Ellos lo que explican es que las versiones anteriores, la versión 6 y la versión 7, hablando si vuelvo a la pantalla anterior, me refiero a la Sí, línea que utiliza la versión 4 de OData, ¿vale? claro. Lo que ocurre es que el enrutamiento, la manera en la que se resuelven las rutas cuando una persona está Ujú. consultando un determinado recurso de data, se hace a través de un mecanismo que se creó para Web API, que se conocía como la interfase del e-router. La gente que ha trabajado con ASP.NET de toda la vida reconocerá esta interfaz. En otras palabras, siempre que había alguna manera de resolver una ruta de OData, lo que se tenía era una implementación de la interfaz e-router, y esta interfaz realmente es que se ha quedado técnicamente atrás si lo comparamos con el motor nativo que tiene ASP.NET en .NET 6. De hecho, empezó con .NET 5 y ahora está con .NET 6. Y eso es lo que Ujú. hicieron. Dijeron, este motor, el del e-router, es muy pesado, es muy lento, tiene una serie de, no defectos, pero sí deficiencias. Vamos a hacerlo con el nuevo motor, que es mucho más rápido, mucho más flexible, tiene mejores beneficios. Y eso es lo que hicieron. La versión 8 se construye sobre el enrutamiento nativo de ASP.NET. Inicialmente fue en la versión .NET 5, ahora en la .NET 6, con un fuerte énfasis en algo que son las convenciones, que es parte de lo que veremos en el ejemplo de código, ¿vale? Para Vale. lo que es la resolución de las rutas. Y esto, bueno, esto trae una serie de ventajas, ¿no? La primera ventaja es que el motor de enrutamiento de ASP.NET, comparado al anterior, es mucho más rápido y mucho más eficiente. Tarda menos tiempo y consume menos recursos en resolver la ruta. Por otro lado, se simplifica significativamente el código. Antes, cuando escribíamos controladores de OData con la versión 7X, teníamos que utilizar unos atributos especiales para poder identificar las acciones de nuestros controladores como acciones de OData. Y esos eran el OData Route Prefix Attribute y el OData Root Attribute, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se terminaba mezclando incluso dos maneras de trabajar. Por un lado tenías que poner una especie de enrutamiento por atributos, pero a la vez, para poder identificar el verbo HTTP con el cual podías llegar a ese recurso, tenías que utilizar un enrutamiento por convención. Estabas mezclando Claro. las cosas, Sí, como lo podemos ver en este cuadrito que tenemos a la izquierda. aparte de heredar, ¿no? De o data controller o algo así, ¿no? Eso sigues teniéndolo, el OData Controller Sí. lo sigue teniendo, Ajá. solo que en aquel momento el OData Controller era un controller especial, Claro. efectivamente. El nuevo Ujú. Data Controller es un controller de toda la vida, simplemente que está predecorado con otras cosas para identificarlo como un controlador de M- OData, ¿vale? Mola. En el nuevo modelo todo eso desaparece y se utiliza los mismos atributos que tendríamos en ASP.NET normal. Entonces, si vemos en el código de la derecha, es el mismo que tengo en la izquierda, pero ahora utilizando la nueva versión de OData. Y fíjense que es el atributo HTTP GET de El toda la mismo. vida, o el Mm. HTTP POST, o el patch, e incluso ya no tengo que utilizar el enrutamiento por convenciones. Mi método puede tener un nombre un poco más genérico, un poco más significativo, perdón, que un simple GET. Ujú.
¿vale? Y esto también es interesante porque simplifica la manera en la que podemos escribir el código. Ya la manera en la que yo escribo el código de un controlador o data es exactamente igual al código que yo escribía cuando hacía un controlador de API REST de toda la vida. De hecho, yo puedo crearme un controlador API REST y Sí. con algunos cambios muy pequeñitos, puede ser tanto un controlador de API REST como un controlador o data. Y es el mismo código. Algo que Oh, no podía hacer con las versiones anteriores. mola. Coño, es que esto está que te flipas, vamos, me está molando, me está molando. Lo que te decía, antes los controladores de OData tenían un ciclo de vida completamente diferente. Lo que tú mencionabas, tenías que ser un controlador de tipo OData y era un ciclo de vida totalmente diferente al que podías tener con los controladores de Web API, aun siendo ambos enfoques REST. Ahora el ciclo Ajá, de vida es el mismo. El ciclo de vida de mi código es el mismo, me simplifica el código, me simplifica un montón de cosas. Y luego está una capacidad muy interesante de extensibilidad y de personalización de las capacidades de enrutamiento. Como hacen un fuerte énfasis en convenciones, yo puedo crear claro. mis propias convenciones y modificar el comportamiento del enrutamiento, algo que antes no podía hacer. Antes era ese enrutamiento y tenía que vivir con lo bueno y con lo malo que me diera. Ahora, si hay algo que no me gusta, lo puedo modificar. Y de hecho, en el código que vamos a ver, lo vamos a modificar porque le vamos a agregar capacidades, ¿vale? Eso lo quiero ver yo. Ahora bien, no todo es bueno. También hay cosas que son malas, ¿vale? Y es importante mencionarlas, ¿vale? Lo primero es que la versión es un cambio rupturista. Hablamos de un breaking change, ¿vale? Yo no puedo, Vale. si yo tengo un código que ahora utiliza la versión 7X, no es simplemente componer el nugget de la versión 8X. No va a funcionar, ¿vale? Hay documentación que explica cómo realizar la migración, pero es importante destacar que es una refactorización significativa. Va a tomar Vale. trabajo, ¿vale? Esa es Ujú, una de las razones por las que se sigue manteniendo la versión 7X, porque hay una ujú. importante cantidad de código en el mercado, en producción, que se basa en esto y que no pueden invertir ahora en ese proceso tan fuerte de refactorización. Vale. Y por otro lado, no todas las cosas, no todas las librerías que teníamos antes en la versión 7 han sido migradas para la versión 8, lo cual en algunos casos nos obliga a tener que hacer ciertas implementaciones propias para tener ciertas cosas que antes ya nos venían dadas, ¿vale? Y un ejemplo de ello es el soporte para versiones, ¿vale? Es muy común que cuando tenemos una Ujú, API REST, pues sacamos una versión 1. Luego nos damos cuenta de que algo no era correcto y sacamos la versión 2, pero mantenemos la versión 1, la versión 3, ujú. etcétera, etcétera. Cosas que también se simplifican, por ejemplo, utilizando productos como el API Management del Azure, pero sigues teniendo un control de versiones, ¿vale? Y eso, Correcto. picarlo en el código de .NET es muy sencillo. Había una librería que era el ASP.NET Versioning. Y en el caso de Ujú. OData, en la versión 7, pues habían creado Correcto. un ASP.NET OData Versioning. Esa no sirve con la versión 8. Y Ah, todavía no la han sacado, pues ¿vale? nada, Eso es importante habrá que tomarlo. colaborar. Habrá que colaborar en GitHub o algo, ¿no? Sí, en eso estamos. De hecho, me deben unas cuantas pull requests. En fin, el tema es que se puede, que igual eso no nos va a detener, ¿vale? Porque al estar basado en convenciones y al ser una versión extensible, aquello que no exista, me lo puedo crear y puedo seguir hacia adelante, ¿vale? Ujú. Con lo cual, ya hemos visto la teoría. Lo que queremos es ver código, ¿verdad, Parrita? Todo esto que te he hablado lo quieres ver. Y eso mide code. O sea, chicha. Así que, puesto que somos muy de código, yo voy a apagar esto Magic, magic. y nos vamos al código, ¿vale? Venga, venga, te voy a Esto poner es, aquí. voy a poner Ahí, esto un ya. pelín más grande. Eso es. Se ve bien, ¿verdad? Yo lo veo estupendamente. Si alguien no lo ve bien, porque lo vaya comentando Correcto, le y damos te, un poco más y te de aviso. eso y le ponemos un poco más de tamaño. Muy Primero, bien. .NET 6, desaparece el startup.cs. Olvidémonos del startup.cs, eso es el pasado y no lo necesitamos, ¿vale? Cuando queremos trabajar con este tipo de proyecto, ¿qué librerías deberíamos traernos de Nugget, ¿vale? Principalmente, obviamente, la que habíamos mencionado, que es la nueva versión de OData. La versión actual es la 808, ¿vale? Para que veamos que la están revisando, que es esta, Microsoft ASP.NET Ujú. Core.data. Eso es todo lo que nos tenemos que traer. Todo lo demás son las típicas cosas de un proyecto de ASP.NET de .NET 6. Y yo aquí pues me he traído algunas librerías de Azure para mostrar cómo podríamos explotar fuentes de Oh, datos que podríamos llamar no tradicionales, por ejemplo, un file share o un blob storage o un table storage, si quisiéramos exponer directamente esas fuentes de datos ujú. a través de OData en nuestras APIs, ¿vale? También vamos a mostrar, tenemos la librería Swashbuckle, esa es mi librería favorita para crear swaggers, para mostrar cómo podemos exponer nuestra API OData, que es una API REST, como si fuera Vale. un swagger.
porque habitualmente es muy bonito tener una API REST, tener una API OData, pero quienes nos lo consuman nos dirán dónde lo puedo ver ¿Cómo lo hago? o ¿Y cómo, cómo, no? ¿Y cómo te correcto, consumo? cómo lo consumo. Entonces, lo típico es, el estándar de facto hoy día es un Swagger. Entonces, aquí vamos a utilizar Bucket para mostrar cómo podemos mostrar nuestra API REST, nuestra API OData, perdón, como un swap. Dicho eso, eso es lo que nos tenemos que traer desde Nugget y a partir de ahí tenemos que hacer una serie de configuraciones. Vamos a Vale. enfocarnos en la parte de configuración y en por qué es rupturista el cambio, ¿vale? Para agregar OData a nuestro código, lo único que tenemos que hacer son dos cosas. Por un lado, agregar esta instrucción, add OData, ya está, ya tenemos soporte para OData. Si solamente pusiéramos eso, ya tenemos el soporte para OData. Pero a partir de allí, si queremos hacer cosas un poco más complejas, que ya lo podíamos hacer en la versión anterior, lo que hacemos es agregar lo que se llaman modelos. Los modelos lo que son es una representación de nuestras entidades para que las podamos manipular utilizando el protocolo de OData. Si yo Ujú. solamente coloco esto de aquí de OData, voy a tener una API REST que me va a servir entidades, pero probablemente no las pueda manipular, ¿vale? No pueda, lo que tú Vale. decías, proyectar ciertas propiedades para no traérmelas todas, o filtrar porque el nombre de una entidad empiece con un cierto valor, o contar el número de entidades, etcétera. Eso no lo voy a poder hacer, ¿vale? Para Vale. yo poder hacer eso, tengo que tener un modelo, algo que el motor de data puede interpretar, ¿vale? Venga. ¿Cómo agregamos modelos? Exactamente igual que lo hacíamos con la versión anterior, ¿vale? Vamos a tener una serie de opciones y esas opciones lo que nos van a dar es unos métodos de extensión. En este caso, el método de extensión por excelencia va a ser el add route components, ¿vale? Donde le Ujú. vamos a decir cuál es el prefijo de, así como hacemos con las API REST, que habitualmente el prefijo es API, pues en el caso de las de OData, pues solemos tener un prefijo que es OData, después le podemos agregar lo que queramos y finalmente ponemos un modelo. Ahora luego vamos a explorar lo que es el modelo. Primero quiero Vale. enfocarme en por qué el cambio es rupturista. Antes, este método de extensión o data se podía agregar directamente al Service Collection, ¿vale? Como si fuera un servicio más. Pero ahora ya no. Ahora el método o data, si nos vemos a él, vamos a ver que requiere extender del MVC Builder. Es decir, que yo lo tengo que colocar Correcto. después del habitual add controllers. ¿Y por qué es esto? Recordemos lo que decíamos. Antes, OData tenía su propio motor de enrutamiento, que era una implementación de la interfaz y router. Iba por su Ujú. propio lado. Ahora ya no. Ahora utiliza el mismo motor de enrutamiento de SPNet. Y ese motor de enrutamiento lo tenemos cuando ponemos add controllers. Correcto. ¿Vale? Con lo cual, esto cambia, aunque es un cambio pequeño, porque es simplemente cambiar dónde yo estoy colocando el método de extensión, por debajo es un cambio muy significativo. Y ese Sí, es un sí, sí. cambio que puede ser muy importante a la hora de cómo hemos picado nuestro código de OData en las versiones anteriores. ¿Vale? Ujú. ¿Cómo es un controller de OData? Claro, yo en el momento en que agrego este add OData que está aquí, ¿cómo es un controller de OData? Pues vamos a ver un ejemplo. Los controles de OData, que los tengo por aquí, ¿vale? Voy a coger uno cualquiera, vamos a decir este que está aquí, Customers Controller. Lo que tú comentabas, antes tenías que heredar de un controlador especial que se llamaba OData Controller. Esa clase OData Controller no era el mismo controller que podíamos tener en Web API. Pero Vale. ahora, aunque seguimos teniendo un OData Controller, si yo me meto dentro de este señor, ¿vale? En lo que lo resuelva, quiero que veas cómo es su definición. Fíjate que es un Controller controller base. base y este controller base, a su vez, es una clase que ya es de ASP.NET Core MVC. Ya no es un controller Mm. especial como era antes. Es un controller de toda la vida. Sí, sí. Simplemente que lo que le hacen es que le colocan este atributo que está aquí arriba. Amigo. Eso es todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no quiero heredar de OData Controller, porque quiero tener un solo controlador que me sirva tanto para OData como para API REST, yo lo único que tengo que hacer es crearme un controller, ¿vale? Que herede de controller de toda la vida, Mm. ¿vale? De controller base, ¿no? Correcto. O del controller base, si lo quisiéramos hacer, y yo mismo agregarle ese atributo que estábamos O viendo aquí. el OData routine attribute, bla, El bla, bla. OData Routing Attribute, Attribute routine. Vale, me he equivocado. ¿vale? Yo podría hacer esto que está aquí. Ujú. A ver, que esto al compartir pantalla se ha puesto un poquito pesado. Yo podría hacer No esto pasa que nada. está aquí, resolver la referencia, y ya tengo un controlador que es tanto de API REST como de OData, y es la misma línea base de código.
¿Comprendes? Ya te Eso digo, no lo ya podías te sí, hacer con sí, la sí. versión anterior. Correcto, es verdad. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues la primera ventaja es que el ciclo de vida de mi código es uno solo. Ya no tengo que tener dos ciclos de vida diferentes. Ahora solamente tengo que tener uno. Y solamente tengo que mantener una versión de mi código. No tengo que andar Correcto. repitiendo código o moviendo la otra clase y luego referenciándolo aquí, etcétera, etcétera. Solamente tengo que tener una variante de mi código y esta va a funcionar, ¿vale? Ujú. Entonces, prácticamente todos los controles de OData que podemos hacer es o los hacemos así o simplemente por conveniencia lo que hacemos es heredar de ese OData controller, sabiendo que es un controller de toda la vida, ¿vale? Vale. Ese es uno de los primeros cambios. El siguiente cambio es la manera en la que se registran los modelos. Los modelos, para los que estáis muy metidos en el tema de datos, etcétera, son lo que se conocen como modelos EDM Models, ¿vale? Ujú. Los EDM Models, para los que trabajáis mucho con Entity Framework, etcétera, es algo que estaba antes en Entity Framework, antes de Entity Framework Core, ¿vale? Cuando teníamos el Model First, ¿te acuerdas? Teníamos Code First, Model First, Database First, y Que eso era una veías ahí locura. el XML generado aquí, madre mía. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Geodata usa mucho esos XML por debajo, ¿vale? Entonces, cuando se hizo esta nueva versión, se quiso prescindir de esos XMLs, porque son lentos, pero mantener lo que es la interfaz del EDM Model, porque para ellos Ujú. sigue siendo un modelo, sigue siendo algo que yo necesito exponer, manipular y de alguna manera informar cuáles son sus características. Entonces ese es otro de los cambios rupturistas que ellos han metido. Seguimos teniendo esa interfaz, seguimos teniendo esos métodos, pero funcionan diferente. Y como funcionan Ujú. diferente, si alguien está utilizando fuertemente la parte de EDM Model, pues ahora no le va a funcionar, ¿vale? Por Ya. eso está ese elemento de refactoring. ¿Cómo Vale. creamos un modelo? Perdón. Vamos a crear por aquí un modelo, a ver si me quiere navegar. Vale, yo tengo este señor de aquí. Vale. Un modelo, básicamente lo que va a hacer es crear un OData Convention Model Builder, y ahora explico por qué es el tema del OData Convention Model Builder. Esto me va a generar un constructor de modelos en el cual yo puedo ir registrando mis entity sets como si fuera una especie De DBset, ¿no? exactamente, como si fuera un DBset, ¿vale? Donde le pongo el tipo de clase que va a corresponder al modelo, le pongo un nombre que no tiene por qué corresponder al nombre de la clase y finalmente genero la instancia del IEDM model, ¿vale? Este Convention Model Builder, ¿por qué es importante? Lo que os contaba, cuando esta gente decidió crear nuevamente la versión de data, Ujú. decidieron que fuera fuertemente basada en convenciones. Y vamos a tener dos tipos de convenciones. Convenciones a la hora de construir modelos y convenciones a la hora de resolver rutas. ¿Por qué esta separación, pero a la vez que tiene una cierta vinculación? Porque las rutas en OData dependen de cómo Ya hemos veo. creado el modelo. Mm. Básicamente, las rutas se suelen mapear a este nombre que tenemos aquí, ¿vale? A esta parte de customers, ¿ok? Correcto. Yo puedo tener mi propia convención a la hora de construir un modelo. Puedo crear mi propia convención de modelo o no. Puedo utilizar la que ya me proporciona la gente de OData. ¿Y qué me da esa convención? Pues, por ejemplo, esa convención me dice que tiene que tener una clave, una, entre comillas, clave primaria. Es decir, tengo que tener una propiedad que me identifique o propiedades que me identifiquen uníquamente cada entidad. Ujú. Que las entidades tengan ciertas restricciones, que tengan ciertas características. Si la entidad está vinculada con otra, este señor se va a encargar, cuando yo voy agregándole, imagínate que customers, debo tener por aquí algún ejemplo, no en este, pero lo debo tener en otro por aquí para mostrarlos. Imagínate que tú tienes dos entidades que están vinculadas entre sí, una persona con su dirección. Vale. Pues yo lo único que tendría que hacer es agregar aquí la persona, agregar la dirección y ya este señor se va a encargar de crearme las referencias. Ya no lo tengo que hacer yo como tenía que hacerse antes, O sea que ¿vale? yo podría buscar, entonces, dame todas aquellas personas cuya dirección sea X, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Se aquí, podría llegar a aquí yo hacer. tengo un caso donde tengo direcciones, ¿vale? Ajá. Y tengo un empleado, y un empleado tiene una colección de direcciones, ¿vale? Son clases, como te puedes dar Ujú. cuenta, de toda la vida, los típicos pocos de toda la vida, ¿ok? Y luego tengo una parte donde tengo que estar creando el modelo de este señor, de employees. Vamos a buscar dónde estoy creando el modelo, porque este código es enorme, porque es un ejemplo de la vida real, ¿vale? A ver, este de aquí no, necesito este señor de aquí, las referencias. ¿Vale? Esta parte no es. Esta parte de aquí, Employee Model Builder, ¿vale?
No, No, esta pero parte es la de los es model de Entity. creation, esta es Eso la de del la base de datos. de la base de datos. Aquí, fíjate, Entity set. yo aquí tengo una parte donde estoy creando un montón de modelos, donde tengo Ujú. un Model Builder Convention y con este mismo señor yo voy metiendo aquí una organización, incluso modelos que no tienen que estar vinculados entre sí, ¿vale? Elementos, conceptos, le puedo poner como si fuera una especie de Entity Framework, definirle quién va a ser la clave primaria, por ejemplo, Oh, concept sí, es sí, sí. algo que viene de un table storage, entonces le digo, pues mira, la clave primaria es el row key y el partition key, ¿vale? Y en el caso de los empleados, yo solamente tengo que agregar el entity set employee y ya él, gracias a esta convención, va a ver que el employee por dentro tiene un address y se va a encargar de crear también la entidad para las direcciones, ¿vale? Mm, Simplifica mucho el código que tenemos que escribir. Antes teníamos que detallarlo todo. Ahora es sí, 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 detallo me lo básico acuerdo. y él por debajo me va construyendo lo demás. En caso de que yo no quisiera que también tomase en cuenta la dirección, es decir, que solamente tomase en cuenta el empleado, utilizando este Fluent API, yo le puedo decir, y no te traigas las entidades relacionadas, solamente quédate con la del empleado, ¿vale? Vale. Vale. En general, una cosa que es interesante es lo que es la parte del soporte de versiones, ¿vale? Que hablábamos de que cuando vemos una API REST, habitualmente nos gusta que tenga varias versiones, ¿vale? Sí. Y en el mundo de las Web API, pues habitualmente tenemos tres modelos, ¿vale? Para versionado. Tenemos el típico que es en la ruta, ¿vale? Que dentro de Ujú. la propia URL tenemos la versión. Hay otros modelos que lo ponen como un atributo en el query string y otras personas que son tal vez un poco más puristas que dicen, no, yo lo quiero como un header dentro de lo que es las cabeceras del HTTP, ¿vale? Que no esté nada en la ruta, que no esté nada en otros lados, ¿vale? El tema es Muy que con OData, ese tipo de cosas no las tenemos por defecto, luego os voy a mostrar cómo las podemos agregar, pero lo que es el enrutamiento por URL sí lo tendríamos. Y es meramente cuando estamos definiendo el modelo, le tenemos que decir que este modelo tiene un prefijo, ¿vale? Y ese prefijo se pone en este add root components, ¿vale? Entonces yo puedo tener un prefijo que es OData y le puedo agregar aquí la versión. Y ya con esto tendría un versionado por URL, porque para sí, poder llegar a este modelo, que es la versión 1.0, pues tengo que especificar este enrutamiento, ¿vale? Tengo que poner vale. en la URL la versión 1.0, ¿vale? Y aquí podemos ver ejemplos de cómo puedo tener esos diferentes enrutamientos, ¿vale? Yo voy a Ujú. ejecutar esto para que veamos esto y luego me voy a meter en las cosas más complicadas, que son la parte de las convenciones, la parte de convenciones para el enrutamiento, ¿vale? Entonces voy a levantar este señor de aquí No creo ni que te y compile, ¿eh? Antes hemos toqueteado cosas. Antes. tranquilo, tranquilo, que lo he echado todo para atrás. Ah, Y si vale. no, para eso está el compilador, para decirme, mira, ¿viste? Que eres mala gente, ¿eh? Te pillo, te pillo. A ver, este no me ha quedado. Es Ah, que por este es el el. que tiene por aquí. Porque no has puesto el atributo de. Ahí, a ver. No, lo voy a revertir, Sí, sí, porque revierte ahí. probablemente me faltó alguna otra cosa más. O data controller. Control Z, control Z, control Z. Debería cogérmelo. Ahí está, listo. Vamos allá. Vamos. No, ¿sabes qué pasa también? Que los data controller, que esto Ujú. luego lo voy a comentar, nos agrega unos métodos de extensión que son bastante prácticos, ¿vale? Que nos van a ayudar sobre todo a la hora de tener que actualizar entidades, ¿vale? Vale. Vale, ahora sí levantó, ¿vale? Esto está por aquí y yo tengo este señor por aquí. Entonces, en la parte del enrutamiento, fíjate, yo tengo aquí una parte que es que voy a usar enrutamiento por convención, quítate por aquí, enrutamiento por convención, ¿vale? Para la versión 1. Entonces, yo puedo tener aquí un recurso, fíjate cómo es la estructura, a ver si esto lo puedo Ujú. poner un poquito más grande, si me deja. Ahí está el símbolo de más. Creo que ahí se ve mejor, Ahí. ¿verdad? Sí, Vale, entonces fíjate que es el prefijo que es OData, la parte correcto. de la versión que es el 1.0, pero fíjate cómo termina. Termina con la palabra customers. Esta palabra customers no es el nombre del controller, como habitualmente estamos acostumbrados con el caso de Web APIs. Este es el nombre de la entidad, ¿vale? Es decir, que cuando yo estoy aquí en la parte del program generando esta estructura que vemos aquí, realmente estoy escribiendo cómo va a ser la ruta por la Ya. cual voy a poder llegar a esa entidad. Y estoy diciendo que es un OData más un V1.0 más el resultado de este GetModel 1.0 que cuando nos metíamos dentro de él,
¿vale? Y navegábamos hacia la versión 1.0, me Eso decía es. que era Creía que era un customers. customers, ¿vale? Si yo ahora este señor lo llamo, me va a devolver todos los customers que tengo almacenados, ¿vale? Aquí digo un 200, ok, claro, como esto lo he puesto así muy grandecico, Sí, bueno, ponlo voy a antes poner un como poco más antes, pequeño, pero yo creo que ¿vale? Ahí creo que se lo ve, veremos mejor. Ahí mejor, ¿vale? ¿vale? Pues aquí está el resultado, ¿vale? Me está devolviendo todas lo que tiene Anda, dos, mira, ¿vale? mira la línea 2. La línea 2, Sí, aquí, sí, ahí, vale, colate ahí como. está efectivamente Eh. el contexto, ¿vale? Este de aquí dice Convention Routing, y es que lo que los voy a mostrar ahora. Si voy al código fuente de este controller, quiero que veamos cómo son las acciones. Fíjate, el que yo he llamado es este que está aquí, ¿vale? Que dice Vale. get. Estoy usando enrutamiento por convención, ¿vale? Y tiene Ujú. una propiedad que se llama Enable Query. Enable Query es un atributo que ya existía en la versión 7, lo tenemos también en la versión 8, que es con el que yo voy a poder manipular las entidades. Por ejemplo, imagínate que en esta llamada que yo tengo aquí, quiero saber cuántas tengo. Yo podría poner aquí $count, ¿vale? Ese $count, la interpretación de ese $count me lo va a dar este enable query que está aquí, ¿vale? Vale. Si yo le doy a esto, me tiene que devolver un número 2, un número 2, ¿vale? Pim. Fácil. También me va a permitir hacer filtrados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú lo que quieres es filtrar por, Nombre y Sam. esta es la Venga. nomenclatura, este es el protocolo o data, ¿vale? Queremos filtrar por aquellos que tengan start with, esto creo que es name, me Ujú. está cogiendo la comilla que no es, esta es la comilla, no, esta tampoco esta es la comilla simple de toda la vida, ¿vale? Name, Ujú. empiece por S, ¿vale? Si Vale. yo ejecuto esto, creo que lo he escrito mal, the query presently is not valid. Lo has escrito mal. Sí, creo que no es start with, será starts with, ¿vale? No me devolvió ninguno. Efecto demo. Si Un no, la segundo. tengo por otro lado, porque la tenía preparada. Sí, debería ser name. A ver, lo debo tener por aquí. Customer by ID, customer. Este, por ejemplo, no, este es con la versión en el otro lado. Por aquí no. A ver si lo tengo en algún lado donde lo filtre. Este es con el count. Si Quiero no, ver no si te tengo preocupes. alguno que No tenga te con el preocupes. filtro. No te preocupes, ¿sabes? Mira ahí, will full fail. Starts with. Ah, es que va sin la propiedad va sin las La comillas. propiedad. Sí, Correcto. la ¿Vale? propiedad va sin las comillas. Es decir, que lo que tengo que hacer es filter igual starts Starts with. with La propiedad va sin las name. comillas. El valor sí va con la comilla. Y ahora te tendré que ¿Vale? devolver un registro. Me tiene que devolver a Sam. Ahí está. Toma ¿Vale? ya. ¿Ves? Entonces, todos estos elementos que están aquí, me los está dando este señor, el Enable Query. Y si yo quiero controlar qué puede y qué no se puede hacer, tengo varias Ujú. alternativas. Lo puedo hacer directamente en este atributo, Vale. que creo que no me está prestando atención. Ahí, en este señor, no sé si se ve bien, pero yo aquí ya puedo prender y apagar qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, puedo apagar el Vete contar a la definición si quieres del atributo, que a lo mejor te la pone, también. ¿sabes? A ver que lo decompile. Ujú. A ver si Vale. sale muchas Sí, debe cosas. estar en este de aquí. No, es que no lo está haciendo, fíjate. El de compilador aquí no lo pilla. Bueno, Lo que trato de decir es, lo voy a parar y lo voy a hacer por aquí. Yo vale. lo que puedo hacer es agarrar y apagar que no se pueda hacer cierta acción. Por ejemplo, count. Ajá. Vale. A ver si me pone count query options. Aquí. Max node count, max order count. No, era otro. Era allow functions, allow logical, allow properties, ensure start, handler. No me acuerdo dónde está. El del count. En este Mm, no lo encuentro, pero lo podemos controlar también por aquí. Le podemos decir en esta parte de aquí, ¿ves? Donde pongo count, le estoy vale. diciendo de que siempre que aparezca ese atributo voy a permitir que cuenten, Vale. ¿vale? O sea que Voy a aquí permitir que pones. filtren O y se- o cosas sea que por el estilo. O sea que aquí en este trozo de código que estamos viendo ahora, estás configurando a nivel global, digamos, que permita count, pero luego tú, en una operación tuya, en alguna acción tuya, tú puedes decir que ahí no vale, ¿no? Puedes. Correcto, Vale, guay, mola. correcto.
Efectivamente, yo puedo controlar a un nivel muy graneado, mira, en esta acción no quiero que ocurra, en esta sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es. Vale. Luego, te contaba de que este señor, el OData Controller, nos da una Sí. serie de métodos que son bastante útiles para poder manipular, sobre todo los escenarios de actualizaciones, ¿vale? Ujú, En ese caso concreto, esas operaciones que nos va a dar es, es una que es cuando tenemos, por ejemplo, un put o cuando tenemos un patch, cuando tenemos que hacer una actualización parcial o una actualización completa de una entidad. En ese caso, ujú, el tipo de objeto que deberíamos recibir de nuestra llamada es algo que es una clase llamada Delta, que esa nos la librería de OData con el tipo de la entidad que queremos, y esta clase Delta nos va a dar un método que se llama put ujú. o un método que se llama patch, que es el que Oh, se va a encargar de vincular los valores que me están llegando aquí con los valores que yo pueda tener en mi fuente de datos, ¿vale? Recordemos que el put es una actualización completa y el patch es una actualización parcial, ¿vale? ujú, Es decir, que cuando correcto. yo mando un put, tengo que mandar todos los atributos porque atributo que no mande se lo va a cargar y el patch, en Eso cambio, es. solo mando el atributo que quiero modificar, ¿vale? Y esto se encarga de hacer este método put que está aquí o este método patch que está aquí, nos lo da el OData Controller, son métodos de extensión que están creados allí, para hacer mucho más fácil el pasar datos que están en un tipo delta al tipo que yo pueda traer de mi fuente de datos. Y Joder. finalmente me da también un método de extensión llamado updated, que lo que hace es que toma el valor que se ha actualizado para saber si ha habido una actualización o no, para decirnos si sí se actualizó o no se actualizó con un código HTTP correcto, ¿vale? Si yo ejecuto esto, para que veamos ejemplos concretos, Esto me ha gustado. Esto me quita mucho quebraderos de cabeza, ¿eh? fíjate cómo queda el código de modificar. Y este es con Ah, una base de datos. Ahora te voy a mostrar cómo es en un table storage, por ejemplo, que es algo un poco más, entre comillas, exótico, ¿no? mm, Fíjate, yo voy a hacer aquí vamos a hacer un put, ¿vale? Esto ya venga, levantó. Vamos a hacer un put, ¿vale? Entonces, recordemos cuáles eran todos nuestros customers, en lo que esto quiera levantar, ¿vale? Voy a poner aquí todos vale. nuestros customers. Recordemos que teníamos a un tío llamado Sam y a otra Ujú, persona cuyo nombre no me acuerdo, ¿vale? Teníamos a Sam por un lado y a Peter por otro lado, ¿vale? vale. Yo voy a hacer ahora un put, ¿vale? Y en el cuerpo del put, lo que voy a hacer es que voy a modificar a la persona que tiene el ID 11 y le voy a poner un nombre random, un número de teléfono random y un país random. El 11 es nuestro amigo Sam, ¿vale? Vale. Como es un put, tengo que pasar todas las propiedades, porque aquella propiedad que yo no mande se va a poner a nulo y si esa Eso es. entidad no soporta una entidad a nulo, me Me va va a a generar un cascar. error de verificación, ¿correcto? Correcto, Yo voy a hacer correcto. este send, ¿vale? Y esto lo que me debería Ujú. devolver es un 204 no content porque hizo la actualización. Recordemos que es una API REST, ¿vale? Con lo cual, Eso un es. put no necesariamente me va a devolver información, ¿vale? Lo que sí va a pasar es que debería decirme, vale, en este caso no me dice nada. Creo que es el post. En el post, cuando creamos una entidad, en las cabeceras, y lo podemos probar ahora, me devuelve información de cómo llegar a la entidad que ha sido creada, ¿vale? Un Ahora, location. correcto, un location. Si yo me vengo ahora al get, recordemos que hemos modificado a nuestro amigo Sam. Eso es. Y ahora tendrá Fíjate que ahora es valores. un tal Rudolf Bergham el primero, ¿vale? Y el patch, en el caso del patch, el patch es solamente la propiedad que a mí me interesa cambiar, ¿vale? En este Alberto, caso voy a Alberto. coger este otro patch de aquí, ¿vale? Y fíjate que, ¿cómo le paso el ID? El ID se lo paso por notación de OData. En OData, cuando pasamos el ID, lo pasamos entre paréntesis sobre la entidad, es decir, le estoy Sobre la diciendo el entidad. customer con el ID 11, Vale. ¿vale? Yo voy a ejecutar esto, Y dice, me actualízame dice solamente Alberto. 204, Vale. ¿vale? Así que nuestro amigo Rudolf Berganum, el primero, ahora se llama Alberto. Alberto, ya está. Toma, Y toma si ya. te das cuenta, el código es muy sencillo. Es esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería si fuera un table storage? ¿Vale? Que es algo un poco más exótico. Vamos, exótico entre comillas. Todos usamos table storage aquí. Que venga el primero a decir que no. ¿Vale? Imagínate que tú tienes un método, ¿vale? Lo mismo, es un put, ¿vale? Tenemos esto, y tú dices, vale, yo tengo que recibir aquí un concepto. Si el concepto, ¿vale? Que es el objeto que yo estoy manejando, fíjate que también aquí es un delta, ¿vale? Y tengo que tener aquí el key, el partition key y el row key, que son mi clave primaria, ¿vale? Correcto. Bueno, si es nulo, te devuelve un 400 porque me estás mandando algo incorrecto, ¿vale? Luego, lo único que tengo que hacer es conectarme al table storage y traerme el objeto, la entidad que tenga el partition key y el row key que me interesa,
Si es distinto de nulo porque lo he encontrado, simplemente hago esto, el put, que él haga el match. Dejo que sea el controlador de OData, a través de ese método, el que vincule qué propiedades han cambiado Ajá. dentro de la entidad. Luego actualizo mi table storage y si esto no ha dado ningún error, pues Pues lanzo guay. un updated. Y si no, ya este señor, que es un método de la librería de Azure para manipular table storage, incluyendo CosmoDB, porque es la misma librería, Sí. me va a devolver un código HTTP diciéndome qué es lo que ha ido mal y yo simplemente retorno ese código de estado, ¿vale? Y en caso de que Mola. me hayas dado un partition key y un row key inválidos, pues te devuelvo un not found, ¿vale? Fíjate que el código es Ujú. muy pequeñito. Para todo lo ¿Sabes que la hace. buena práctica que dice menos de 20 líneas es un buen código, ¿no? Sí. Vamos a probar Mm, esto. O sea, está muy bonito el código, pero me mola. O sea, sí. pongámoslo a prueba. Todos los conceptos, ¿vale? Vamos a traernos todos los conceptos para ver qué valores tenemos. Esto lo que está haciendo es, bueno, esto está puesto con un count. Déjame quitarle aquí el count y que me los traiga todo. Tenemos 9 conceptos, ¿vale? Aquí se ha traído una serie de cosas que yo tengo en un table storage, ¿vale? Vamos a Ujú. modificar alguno, ¿vale? Vale. A ver si ya tengo puesto por aquí alguno para modificar. Vale, tengo este no. Vamos a tomarnos uno. Vamos a modificar este, ¿vale? Voy a coger el primero. Este es Eh, el row Vale. key Y plot. Y partition key plot. y Vale. partition key plot. Entonces, por aquí es plot, Plot. Eso ¿vale? es. Este de aquí va a ser esto de acá, ¿de acuerdo? Vamos a Guay. ver qué tenemos en el body. En el body tenemos un valor y le vamos a poner un random value, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Yo le voy a dar a esto send, ¿vale? Me ha dado un 204. Recordemos que el que hemos cambiado es este primero, que tenía aquí un texto súper largo. Si yo lo vuelvo a llamar, mira, lo ha cambiado. Toma ya. Con menos de 10 líneas de código ya he conseguido manipular una fuente de datos que es un table storage. Y donde te digo un table storage, te puedo Te digo decir un un file Cosmos. storage, te puedo decir lo que me pidas, ¿vale? Lo que me pidas. Y aquí viene otra cosa que me gustaría mostrar, otro truco de la vida real. OData, para funcionar, sobre todo si queremos hacer algo como esto, fíjate, este es un file storage, ¿vale? Y le estoy diciendo que se traiga todos los ficheros cuyo nombre empiece con este valor que está aquí, que ahora te digo que es ese valor, ¿vale? Si yo Ujú. ejecuto esto, me va a traer una información que yo tengo en el table storage, que es este libro, ¿vale? Es Aprender japonés para dummies, ¿vale? Me gusta. Este Luego me lo. luego te lo paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esto que está aquí arriba es porque en OData, cuando Sí. nosotros mandamos información, tiene que estar encodada para un URL, ¿vale? Si te das cuenta, el libro empieza por corchetes 2013, ¿vale? Eh, Pero los corchetes no son un carácter que yo pueda mandar por un URL. Por lo tanto, tengo que encodarlo, con lo cual esto que vemos aquí, que es el ujú. porcentaje 5B, es el encodado de un URL, Vale, ¿vale? vale, 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 vale. ¿Vale? Y Aquí, aquí seguro, Parrita, conoces nuestras queridas Developer Toys, ¿verdad? Este señor que está aquí. Este lo mm, conoces, ¿verdad? Los Dev Toys. bueno, no. ¿No? ¿No lo usas? ¡No lo uso! ¡Ah! Pero Eres una mira, leyenda. cosas nuevas que estoy aprendiendo. Y ahora te hago una pregunta que han planteado por aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, yo utilizo esto y fíjate que aquí ya me está encodando para que yo pueda trabajar, ¿vale? Eso me gusta. Ya, luego me pasas info. Me ha molado. Luego te lo paso. Entonces, Te la hago. parte, y me haces la pregunta, voy a finalizar con esto. Sí, sí, Una perdona. cosa importante que es con OData Ujú, es que lo que nosotros devolvamos, fíjate que yo en estos métodos que son async, ¿vale? Que lo que devuelven es una tarea de un tal, lo que tengo que devolver, tengo que asegurarme que lo que devuelvo es un queryable, ¿vale? Entonces, en el caso de los file controller, una cosa que es interesante, a ver si encuentro el del get, ¿vale? Es en el caso de los file shares y en el caso de los table storage y en el caso de todas estas librerías, es que me tengo que asegurar que lo que yo esté devolviendo sea o bien un enumerable para que este ujú. señor, el enable query, lo convierta en un queryable por dentro, Vale. o en el Ujú. caso del table storage, que el query async me devuelve un async pageable, ¿vale? Tengo que asegurarme de que ese señor sea un queryable, ¿vale? Vale. En el caso de los De los pageable, customer. yo Ujú. puedo utilizar el as queryable y me lo va a convertir en un iQueryable, ¿vale? Pero esto es Vale. importante porque de lo contrario, el enable query no va a funcionar. Vale, o sea que el enable query utiliza o maneja por debajo los queryable que le pasemos, Correcto, ¿no? Que al final efectivamente. esto no deja de ser, digamos, como un filtro digamos, no, será un filtro que hará cosas con vale, guay, Así es. mola. Vale, Decías que tenías una pregunta por ahí. sí, de rico. A ver, espérate que la vamos a mostrar por aquí.
Vale, si existe un link to OData o algo así. No hay, no hay un link OData. Pero OData, como tal, como funciona con el iQueryable, pues las librerías de LinkQ te servirían para, o sea, tú con OData puedes obtener el iQueryable y utilizar LinkQ sobre eso, ¿vale? Pero como tal no hay un LinkQ to OData, Ujú. Vale, ¿vale? muy bien. Gracias. Había mostrado cómo es por convención, me gustaría mostrar cómo es por atributo, antes de pasar a lo siguiente, ¿vale? Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno que es por atributos. Fíjate que los nombres de los acciones pues son by ID, create, replace, modify, que no son los verbos HTTP, pero luego puedo utilizar los atributos HTTP GET, HTTP POST y HTTP PUT de toda la vida, de Sí, absolutamente toda la vida, y voy a obtener el mismo resultado. Ya no tengo que utilizar atributos especiales o esa mezcla entre atributos especiales y enrutamiento por convención que suena muy raro. Ahora mi código es más homogéneo, ¿vale? correcto. Me mola. Bien, vamos a la última parte, que es la parte de convenciones de enrutamiento. Si os dais cuenta en los ejemplos que yo estoy haciendo, he estado haciendo algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, aquí cuando estoy obteniendo los clientes, piensa que estoy usando el enrutamiento por URL. Pero te puede llegar un cliente que te diga, yo no puedo, por razones, utilizar enrutamiento por URL. Yo necesito usar enrutamiento por query string, ¿vale? En ese caso, lamentablemente, la implementación por defecto de OData no nos ofrece ese tipo de versionado. Y la Ajá. librería famosísima, que la tengo aquí montada, de versionado de API REST, no funciona con OData. ¿Vale? Lo cual es una lástima, porque si yo quisiera hacer algo como esto, fíjate que aquí ya no tengo el V1 sino que lo tengo puesto como parte de Un mi query query string. string, Ujú. pues eso molaría. O incluso te puede llegar Una un cliente que te cabecera. dice, ni uno ni otro, lo necesito por cabecera, como puedes ver en este ejemplo, ¿vale? Eso es. Pero aquí es donde viene la magia. Esta gente lo que ha hecho es, como se basa en el motor de .NET, del .NET Core 3.1, ahora del .NET 6, ellos utilizan convenciones para la resolución de las rutas, con lo cual yo me podría crear una convención que resuelva este tipo de cosas. Y Claro. eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si me voy al program CS, quiero que veas algo muy interesante, que Vale. es que yo puedo hacer esto, options conventions. Yo aquí puedo agregar convenciones que yo mismo me puedo crear. Y yo me he Uh, creado una convención que se llama OData Version Routing Convention, una convención que lo que se va a encargar es de ofrecerme enrutamiento por atributo y enrutamiento por header. Y no solo eso, sino que sea capaz de deducir la versión, no porque yo se la ponga, como te habrás dado cuenta aquí, con el API version, sino ujú. imagínate que yo se la quiero dar directamente tomándola del espacio de nombres, que yo Mm. ahora puedo crecer libremente cada vez que tenga que hacer una versión nueva, no me tengo que preocupar de esos detalles que pueden generarme un error, sino que me genero mi nuevo espacio de nombre de mi nueva versión, tengo mi controlador y me voy a dormir. Y que funcione, Y funciona. Claro, y que eso es lo que funcione. es la Esa es la cosa. vida Claro. real, porque eso es Eso lo es lo que te van a pedir. Ah, claro. Pues nos A ver, a quedamos ver, a ver, nosotros. ¿puedes enseñar un poquito? Ahí, ahí, ahí. A ver qué cositas Vamos tiene aquí. allá. ¿Cómo lo creamos? Simplemente tengo que implementar esta interfaz, simplemente entre comillas, no es simple, no voy a mentir, esta interfaz que ya me la da la nueva versión de OData. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer es entender que las convenciones se ejecutan en un orden específico, ¿vale? Cuando yo implemento Ujú. esta interfaz, me obliga a tener una propiedad que es un entero, que es order, que es el número que yo le voy a asignar, por decirlo así, de posición de evaluación. Cuanto más, Ah, vale. cuanto más pequeño sea este número, y por pequeño hablamos de negativos, primero se va a ejecutar. Y cuanto Ya. más grande sea, hablamos de términos positivos, más tarde se va a ejecutar. Si yo fuera un talibán y quisiera que mi convención fuera la primera en ejecutarse, le podría poner esto, Int perdón, punto mim. Sí, punto min value, que es el correcto, menor valor posible. Y esto funcionaría, ¿vale? correcto. Pero como quiero dar oportunidad a que otra gente pueda crear sus convenciones, porque soy un individuo muy democrático, pues le pongo un -1000, que sé que va a ser de los primeros en ejecutarse, pero si alguien necesitara ejecutar algo antes, Menos pues mil podría uno, crear el ya -1001, está. Ya está. ¿vale? Muy bien. A partir de allí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener son dos métodos. Uno es si aplica al controlador o si aplica a la acción. En mi Oh, caso, lo que voy a hacer es que aplique a las acciones.
¿Por qué? Porque si ya aplica las acciones, también va a aplicar al controlador, ¿vale? Con lo cual, lo que hace la convención es primero evaluar si la convención aplica al controlador en global, con lo cual le estoy Ujú. diciendo que siempre que sí, Y ¿vale? luego evalúa la Y, otra, ¿no? y luego evalúa las acciones, ¿vale? Vale. Y en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si realmente la acción es una acción de OData, ¿vale? Porque este tipo de cosas, como están dentro del motor de enrutamiento de .NET Core, se van a evaluar también con nuestros web APIs, ¿vale? Con lo cual, Claro. Vale. lo que estoy haciendo aquí es descartando que no Entendido. seas un controlador de OData, ¿vale? Así de simple. Entiendo, ¿Eres un entiendo. controlador de OData? Pues te voy a tomar en cuenta. Que no, tira, que hay otra gente que se Ah, puede encargar de eso. ¿Por qué? Porque sí hay una librería de versionado para lo que son las web para APIs. Es web nuestro querido APIs. amigo Adapi Versioning de toda la vida, Correcto. Eso es. ¿vale? Responsabilidades. Este es el que se va a encargar de los web API, que seguro lo hará mejor que yo, y este se va a encargar de los de OData, que todavía no lo tenemos, ¿vale? Y a Mm, partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues simplemente veo si tienen el API Version Attribute, ¿vale? Y correcto, lo junto correcto. también con información que puedo obtener de una colección de versiones que estoy obteniendo a partir de los nombres de los espacios de nombres, ¿vale? Sí. Todo eso lo voy procesando y lo voy metiendo dentro del mismo motor del API Versions. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el mismo API Versions que estaba para Web APIs, pero a través de una convención específica para OData, le estoy informando al API Descriptor, al que se suele utilizar luego en la parte de Swagger, que es este Sí, señor correcto. que tenemos Eso por es. aquí abajo, que es el API Version Descriptor, que tengo unas versiones especiales y que son de OData. ¿Vale? ¿Y qué Mola. consigo con eso? Que yo le puedo agarrar y decirle, oye, cuando a ti te esté llegando una determinada ruta y esa ruta te esté proporcionando versiones en una cierta forma, que ahora te voy a mostrar cómo es, la vas a mapear a aquel modelo que hemos referenciado por URL. Para eso, ¿qué Mm, necesitamos? Vale, con este señor yo ya estoy registrando las rutas, pero ahora necesito a alguien que me las lea. Y eso lo vamos a hacer con otro elemento de convención que es un matcher, ¿vale? El matcher, que lo debo tener por aquí, acá lo tengo, ¿vale? Fíjate que hay algo que se llaman matcher policies, ¿vale? Los matcher policies son de la librería de enrutamiento de .NET Core, no son de OData, es de .NET Core, vale. es del motor de enrutamiento de .NET Core y son con los que yo le enseño al motor de .NET Core cómo resolver rutas. Fíjate que lo que hace es un agregar enumerable porque es una colección, pero es una colección en la que yo voy a tener una única instancia, o sea, una instancia Eso del es. tipo o Data Version Routing que corresponde a un matcher, pero el motor de .NET Core lo que utiliza es una colección de matcher policies. ¿Y qué hace este señor? Este señor, que es un colega mío, lo que hace es tomar información, fíjate, que le va llegando del motor Ujú. del enrutamiento, también tiene un orden de ejecución, porque todo esto es el Vale. estándar de cómo creamos convenciones para .NET, para el motor de Ujú. CPNet. No es Mola. algo específico de OData. De vuelta le pongo un negativo porque quiero que sea de los primeros en ejecutarse. Y lo que voy haciendo es obteniendo una serie de metadatas que me van llegando por el HTTP context, etcétera, y donde lo que voy haciendo es viendo cómo me está llegando la información de la versión para procesar ese candidato. Me está llegando en la URL, tiro para adelante porque ya no lo tengo que procesar. Me está llegando por una cabecera o me está llegando por, Ujú. por query string, ¿ves? Acá está por el query string, por ejemplo. Entonces trato de encontrar un candidato que pueda representarse a partir de la versión que me llega por query string dentro de los modelos que tengo referenciados con esa versión, con la versión 1. Y con Sí. esto que consigo, esto de aquí, que yo ahora le puedo pasar por cabecera un XHAPI version 1.0 y me va a funcionar, ¿vale? Aquí está nuestro amigo. O también lo puedo hacer pasándoselo por query string Li- y también va a funcionar. Y me lo he creado Joder, yo. Ese es el esfuerzo adicional. Me lo he tenido que crear yo, pero lo puedo hacer. No claro. me han limitado. Pero bueno, oye, esto da una potencia. Y ahí donde hago esto, imagínate todas las posibilidades de transformación, intercepción, manipulación, todo lo que podrías hacer con estas convenciones antes de que te lo atienda realmente un controlador. Validaciones de seguridad, validaciones de formato, conectarte contra otro servicio para verificar que la información que te está llegando es pertinente antes de que te lo atienda tu controlador. Todo porque está metido dentro del mismo motor de enrutamiento. Vamos, sin palabras.
Y bueno, más cositas que tengo para mostrar y ya con esto finalizo, son ciertas cosas interesantes que le han metido, ¿vale? Ujú. No he abierto el navegador, pero cuando levanté la aplicación, me levantó esta pantalla que veis aquí, que se le llega por una ruta que es dólar o data, ¿vale? Esto es una característica que le han metido para que podamos depurar, para que podamos hacer como ejecutar esas llamadas si no tuviéramos el Postman, por ejemplo. Ah, esto es como cuando en estos servicios SMX, que te ponían las operaciones ahí y las Efectivamente, exactamente. Fíjate, por renderizaba ejemplo, para poner. ¿Qué tiempos? exactamente. Lo mismo es, fíjate, este de aquí, o Data Employees, si yo le doy clic dentro del Sí. mismo navegador, va a estar llamándolo, pero me lo va a mostrar feo porque me va a escupir el JSON dentro de la propia ventana, ¿vale? En lo que haga algo esto. Ahí está, ¿vale? Fíjate que es un JSON que no ha dado error. Podemos ver que aquí hay información de Ujú. una Se ve, persona se que ve vive en perfectamente. Caracas, Ujú. ¿vale? Una buena práctica es tener esto porque nos va a facilitar hacer pruebas, ¿vale? Pero es muy importante, ¿vale? Que a la hora de que nosotros lo agreguemos solamente cuando estamos en un contexto de desarrollo. ¿Cómo hacemos eso? Cuando estamos aquí en este if, que típicamente preguntamos si el entorno es un entorno de desarrollo, lo que hacemos es agregarle esta parte que está aquí, use o data route debugger, ¿vale? Fíjense que esto lo que hace es que me va a agregar la Ajá, ruta dólar o data para que yo pueda ver todos mis endpoints o data, mola. ¿vale? Sí. Pero de vuelta, esto solamente debemos ponerlo si estamos en un entorno de desarrollo, ¿vale? Mm. ¿Qué más vamos a poder ver aquí? Así como puedo ver los ¿Cómo endpoints, cómo dime, cómo quedaría el Swagger? ahora te lo muestro. Termino con Ah, esto y es te lo que me he muestro, ¿eh? adelantado, Que me he no me he adelantado. olvidado del Swagger. Joder. Ti, 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 ti. ¿Vale? Vale. Una parte interesante es que nos muestra todos los endpoints de OData, los podemos Ujú. ejecutar, aquellos que el navegador pueda conocer, que son los GET, los POST, sabe que un navegador no va por tal, pero fíjate que yo en este ejemplo también tengo controladores que no son de OData, que son de API Web, me los muestra aquí abajo, Ostras. ¿vale? Incluso algunos que pueden estar marcados como data, pero que por alguna razón no están correctamente hechos y él por lo tanto dice, no, no eres de OData, ¿vale? ¿Vale? Qué Pero bueno. estos son los que no son OData. Me preguntabas cómo se ve un Swagger. Muy bien, yo voy a poner aquí Swagger, A ver, a ver, a ¿vale? ver, Y a vamos ver, a a ver ver. qué pasa, ¿vale? Tarda un poquito en cargar. Bien, fíjate que aquí tengo todos mis controladores o data que no tienen versión, como la parte de los blobs, la parte del table storage, otros que he hecho Ujú. para una base de datos, la parte del file share. Pero fíjate que aquí arriba tengo un listado de versiones, por esa parte de Uh, versionado. Así que si yo pongo aquí V1, fíjate que ahora me muestra men, los de uno, endpoints de de uno. OData de la versión 1, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del customer que nos devolvía, lo Mira, voy a tienes la ejecutar, isla cabecera. O sea, la query stream, perdón. correcto, lo voy a ejecutar, ¿vale? ¿Vale? Oh, Aquí tengo los cabecera. Tienes resultados, uno de ambas, ¿no? A ver, tienes una perdón. ahí. Sí, sí, tienes ahí que puedes poner ambas, ¿no? Una u Puedo otra, poner ¿no? la que yo quiera, sí, o sea, aquí le estoy poniendo por URL, por query string, lo puedo modificar a mi gusto y disgusto para probarlo en todos los sentidos, ¿vale? Claro, Si claro. me voy a Qué la bueno. versión 2, fíjate aquí, el customer de la versión 1 tiene nombre, teléfono, país y tal, pero si me voy a la Vale, versión 2, vale. que también es un customer, ¿vale? Y lo ejecuto, perdón, aquí, ejecutar. Fíjate que aquí tengo otro tipo de información, El tengo mail. email, ¿vale? Que en el otro tenía dirección. O si me voy incluso a una versión 3, Ujú. que también es un customer, pero que tiene otro esquema diferente. Y ahora se llama client. Ahora te muestro lo del clients. Acá dice, por ejemplo, versión y un Instagram, ¿vale? Lo de clients, ¿vale? Que es muy bueno que lo hayas visto. ¿Recuerdas que te decía que cuando tú armas las rutas, ¿vale? Esta Ujú. parte que tú tienes aquí, el Coge el nombre modelo. del modelo es lo que va a determinar la ruta. Entonces, si yo me Eso voy, es. por ejemplo, a cómo estoy armando La la 3. versión 3, ¿vale? Fíjate qué nombre le voy a poner. Fíjate Toma que ya. aunque es una clase customer, le pongo la palabra clients. Lo que significa que cuando yo necesite llegar a ese señor, si me voy a la versión 3, ¿vale? Sí, Aunque sea obtener todos los customers, la ruta tiene que decir clients, claro. ¿vale? Eso es importante. Esos pequeños detalles son los que a veces producen que tengamos algunos errores o cosas por el estilo. Vale. Y la última de las cosas, que yo creo que es muy interesante. A veces ocurre
nos puede pasar que necesitemos hacer muchas operaciones OData una detrás de otra. Y claro, ¿qué Ujú. es lo que ocurre? Tú haces una llamada, el servidor te contesta, luego haces otra llamada, el servidor te contesta, así sucesivamente, ¿vale? Y claro, hay latencias, hay cosas. ¿Qué tal si pudieras hacer una sola llamada para todas esas consultas? A eso se le conoce como batching, ¿vale? Y para que nosotros podamos hacer batching, lo único que tenemos que hacer es agregar a lo que es el pipeline de las peticiones de ASP.NET este método de extensión que está aquí, Use Oh, o Data Batching. el batch. Mm, Ese- Muy eso importante. Dynamics, ¿vale? El Business Central tiene eso, ¿eh? Correcto, porque es un estándar de OData, ¿vale? Correcto, eso Pero esto es. es muy importante, muy, muy importante. Tiene que venir antes del use routing, si no da problemas, ¿ok? De hecho, Sí, bastante claro, mejor. porque tendrá que ejecutarse antes tendrá que el de la convención, ¿no? Correcto, efectivamente. ¿Y cómo funciona el Mm. batching? Pues mira, Esto yo mola, puedo esto tener, mola, esto mola. yo Es que puedo agarrar, me he pegado hace poco con eso, ¿eh? te has pegado con esto, ¿no? Yo puedo agarrar, tengo esta petición que ves acá, cuando hacemos un batch, fíjate cómo es la dirección, es OData $batch, no le estoy diciendo con qué entidades Nada, no estás, eso trabajando. es. Es un Que- post porque en el body es donde le estoy diciendo lo que quiero hacer, Eso ¿vale? es, eso Aquí es, puedo eso es. tener varias, no sé, me quedé solamente con una para el No te ejemplo, preocupes. pero puedo tener tantas como yo quiera. ¿Y qué hago con esto? Con esto hago una sola llamada al servidor y el servidor procesa cada uno de estos de manera independiente sin hacer llamadas HTTP por su lado, sobre todo si están Eso todas es. dentro del mismo app service, con lo cual Ujú, obtengo un alto rendimiento ujú. y Sí, terminé que mi sí. carrita. Sí, que sí, esto. O sea, tienes aquí el ID, ¿no? Que luego tendrás un nodo responses con la Correcto, respuesta aquí y viene, tendrás el ID 1, es ahí lo para, tienes, eso es, taca, ¿vale? Acá taca, está. con El las valor, los cabeceras, el resultados, todo. valor, eso es. Es que me he ¿Vale? pegado hace poco con Business Central, ¿vale? Con estas cositas. Vale. Pues Joder, aquí ¿eh? lo tienes. Si tú tuvieras que implementarlo, lo implementas de esta manera. Es tan triste, tan tristemente fácil como agregar esto y se acabó. Te vas a dormir. Madre mía. Joder, esto ha quedado súper, ¿Vale? Hay más cosas, súper pero la creo que caña, no nos macho. da el tiempo de cubrirlas. Pero estos son ejemplos reales, ¿vale? Tenemos Sí. versionado, cómo podemos agregar Ujú, cosas, cómo podemos modificar las convenciones del enrutamiento, ¿vale? Hay cosas que no son tan triviales, pero no son complicadas. Y la documentación es muy buena. Realmente se están matando en la documentación, ¿vale? Y pues, volviendo a nuestra querida presentación, que es la última slide que tenía preparada, Parrita, para ti, es ¿cuál es el futuro de OData en .NET? Porque hay futuro. No sé si conoces a estos dos tíos, a Hassan Habib el y a Sam primero, Yu. sí. Sí, a Vale, te Sanju no, suenan, pero ¿vale? al de arriba sí. Vale, bueno, Hassan Habib principalmente es la mente y Sam Shu el que ejecuta. Pues Hassan Habib a principios de este año, no sé qué fumó, pero se le ocurrió crear una nueva iniciativa de OData a la que ha llamado OData NXT, pero según él que se pronuncia Neo. ¿Cómo de NXT llegamos a Neo? No tengo ni idea, ¿vale? Ahí dejo el enlace para que podáis leer la entrada en el blog donde explica cuál es el futuro de OData. Y básicamente el futuro viene por tres cosas. Primero, él lo que quiere es que el protocolo de OData, recordemos que OData es un protocolo, no es un medio de comunicación, es como hablamos, sea agnóstico, sea un protocolo agnóstico, que se mejore la conectividad entre sistemas. ¿Por qué, por qué esta primera premisa? Porque OData hoy día, aunque es un protocolo de lenguaje, está atado a HTTP. Y si nos Ujú, vamos al mundo de microservicios, si nos vamos a una KS, nos vamos a una nube de Docker, habitualmente vamos a encontrar que la gente no comunica los microservicios por HTTP, sino que utilizan otros tipos de protocolos. Por ejemplo, uno muy famoso es gRPC. Pues ujú, OData hoy día no funciona con gRPC, funciona con ya, HTTP, ¿vale? ujú, Pues su idea ¿cuál es? Que OData sea agnóstico del medio de comunicación. ¿Que lo quieres usar con HTTP? Vale. ¿Que lo quieres usar con gRPC? Bien. ¿Que lo quieres utilizar con mensajería por palomas? También. Esa es la idea, también. ¿vale? La Bien, segunda es que sea todavía más modular. ¿Vale? Ellos quieren que sea una especie de marketplace, que la gente pueda extender el protocolo con su propia nomenclatura. Recuerdas que el objetivo de OData es que sí, fuera una lengua franca, una manera en la que todos podamos común. comunicarlos. ¿Qué Ujú, tal si mi entorno tiene una manera específica de comunicarse que OData no me lo permite? Pues me creo un módulo que me lo permita, que ya, pueda extender el core de OData.
Ujú. Y finalmente, que tenga trascendencia, refiriéndose con eso a la esencia de que pueda tener la capacidad de que diferentes servicios o diferentes microservicios puedan recibir y compartirse consultas de data independientemente del protocolo e independientemente de la implementación de los módulos. Ese es el futuro que ellos están planteando. Pues me mola. Y Parrita, preguntas. Estoy abierto para ti. Por ahora, yo pregunto, me lo has dejado todo clarinete. Y entiendo que tal, porque por ahora no veo ninguna pregunta así por parte de los que nos están viendo. Así que bueno, muestra ahí tu Twitter, ¿no? No sé si tendrás Sí, ahí tengo tus... aquí. Eso Gracias a es. vosotros, a los de Cross Develop por el espacio y bueno, ahí Muchas dejo mi gracias a Twitter ti por cualquier cosa. por participar y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues ahí tenéis para contactar con Rodrigo. Y nada, pues nos vamos a ver en la próxima, ¿vale? Luego Tenemos tú y yo... luego os paso por Twitter el enlace al GitHub para que os podáis descargar el código o probablemente se monte en el de Cross Develop. Bueno, si no, pues en los dos y ya está. Sí, Así la es. información, información. Vale, pues muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos y a todas vosotras por estar con nosotros. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.